Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. El arte de charlar. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz. En esta ocasión me acompaña mi compañero y gran amigo Jorge y también una persona muy especial porque vamos a hablar de una obra también muy especial. Bienvenido Jorge, bienvenida María. Hola Caritol, hola María, sí, hoy nos está acompañando María Urbano, ella ya nos acompañó en otro podcast de 60 capítulos, estábamos aquí hablando detrás de micrófonos y no podemos estar más felices de que vuelva a estar con nosotros, es una persona que tiene demasiado saber y sabemos que nos va a dar una conversación muy buena. Y dato curioso, Carol y María, el en vivo que hicimos con ella en el capítulo que tratamos la tecnología hace ya tanto, es el en vivo que más personas han visto en nuestro Instagram, así que ya verán, tiene toda la marca de calidad, así que le damos toda la bienvenida. María, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez aquí a tu casa, Comala Podcast. Hola, no sabía sobre el envío de Instagram. Ya ves. Era una parte súper genial de los episodios. No, súper emocionada porque Comala Podcast, pues, yo vengo de otro podcast también, fue un espacio como de encontrar otras personas que disfrutaban el asunto de hacer podcast, y como volver a estar acá como invitada y ya como para otra dinámica y otra clase de horas está muy genial y es muy chévere pues crear la conversación con ustedes. Sí, siempre hemos querido traer personas que nos den un punto de vista diferente y creo que con el tema de hoy, y lo digo ya de una, vamos a estar hablando de la novela del autor japonés Yasunari Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes. Creo que María nos puede dar un punto de vista muy interesante acerca de ella. Y antes de comenzar, Carol, quisiera preguntarle a María que nos contara un poquito de ella. Ya estuvo con nosotros en otro episodio, pero estuvo, como ella dice, como invitada de un podcast, con un compañero, estuvimos hablando un poquito, pero cuéntanos un poquito de ti, María, como para que nuestros oyentes sepan quién eres, qué haces, cómo va tu vida, todo. Voy a darles un poquito el chisme. Por favor. Bueno, yo soy profe universitaria, como que mi énfasis es justo lo de la tecnología, que fue lo que hablamos tanto en el episodio pasado, hace 60 episodios ya, es que me encanta ver cómo han hecho tanto, de verdad, es muy genial. Pero entonces, como ese asunto de la tecnología, entonces en eso me enfoco yo, aparte pues de la licenciatura en literatura, que es como las clases que doy, que es comunicación y lenguaje. Tengo 25, como que en este caso siento que para presentarme siempre utilizo como el asunto de hablar de mis mascotas, no sé por qué, pero entonces tengo 2 gatos y una perrita. Siento que lo menciono mucho porque como que hace gran parte de lo que soy, como mi relación con los otros, en general como con los seres vivos. Veo muchas series, mucho producto cultural, me he ido también por el lado de hacer una maestría en estudios culturales, porque me gusta justamente acercarme a las obras y poder pensar, bueno, dónde nacen y por qué nacen y cómo se relacionan, cómo nos relacionamos más bien nosotros con ellas. Entonces ese es un poco como mi énfasis. Pero no sabría como otros aspectos, ya sé, uno relacionado a la obra. Me gusta dormir mucho. Y no sé si es justamente como esta relación que se va a nombrar tanto con la muerte y el sueño y todo esto, pero siento que el ser humano puede disfrutar mucho dormir. Y en mi caso es así. No sé ustedes. Yo disfruto dormir, claro, bastante disfruto dormir y no sé, Carito, también disfruta dormir. Sí, y a veces no. A veces siento que me obligo a dormir porque es la hora de dormir, entonces también ese sueño se convierte en una carga. Entonces no sé, está como ahí entre los dos. Mira que el dormir también tiene esta connotación de, y no sé si eran los griegos lo que decían o quién lo decía, era que como si fuera otra muerte. Uh-huh. Y bueno, cuando era joven, ustedes son las jóvenes aquí, cuando en mi adolescencia, siempre tenía este tipo de pensamientos, como que ya en mi personalidad como es. Cuando me iba a dormir también podría nunca volver a despertar. Entonces tenía muchos sueños como con este tipo de pensamiento, de forma de manejar el sueño y tenía secretamente un poquito de miedo a dormir llevándolo de esta manera y
teniendo en cuenta la obra que vamos a hablar hoy, creo que el dormir y el morir está muy relacionado y no sé si bueno, si es una buena manera de ver De esto comenzar. que, sí, de esto. Y bueno, ya entrando y con la presentación de María, creo que podemos entrar, Carola, de lleno a la obra que vamos a tratar hoy, que es La Casa de las Bellas Durmientes, del escritor japonés Yasunari Kawabata, uno de mis escritores favoritos de toda la historia, japonés, como digo, ganador del premio Nobel, Suicida, el pobre, que en La Casa de las Bellas Durmientes, y voy a leer aquí una sinopsis. La Casa de las Bellas Durmientes se desarrolla en una posada, dice la sinopsis, situada a las afueras de Tokio, donde unos ancianos adinerados se entregan a un último y voluptuoso placer. Pagan por la compañía de hermosas y jóvenes vírgenes que duermen desnudas junto a ellos bajo los efectos de poderosos narcóticos. Yo creo que hasta ahí podemos dejar para no desvelar más del texto, pero básicamente es esto, gente o el protagonista del libro llega a una posada misteriosa donde puede dormir y solo dormir, se supone, con estas bellas mujeres, jóvenes mujeres, y bueno, a través de la interacción que tiene con ellas va recordando eh, otras mujeres de su pasado, va recordando el amor que tuvo con ellas, los momentos de sexo, todo lo que ellas les hicieron sentir, y además ve en ellas como una imagen de la muerte futura que está tan cerca en su vida. Y bueno, de esta obra que dicha de esta manera puede resultar un poco mórbida y no muy sensual, pero es una obra repleta de sensualidad por todos. Cada línea de esa novela está repleta de sensualidad, de erotismo. Y bueno, de esto vamos a estar hablando hoy con María. Mira, Jorge y María, que ahorita que estuvieron hablando de la relación entre la muerte y el sueño, pensé en Tánatos, que en la mitología griega era justamente esa personificación de la muerte sin violencia, y Tánatos tenía un gemelo que era Himnos, el sueño. Entonces, miren cómo está relacionado de manera directa el sueño con la muerte. Y justamente en la novela hay una relación muy estrecha porque el personaje principal es una persona muy mayor, es un anciano, Higuchi, y tiene alrededor de 70 años y es una persona que ya sabe que su corporalidad va en retroceso y le ansía ver dormir a una joven, justamente por esa relación entre juventud y vejez, el tiempo en la mitad de pronto, que va, digamos, contando lo que resta de vida, y es en la belleza, en la tranquilidad y en el sueño, donde ese personaje de cierta manera puede recordar y puede dar esa mirada hacia el pasado, como una especie de flashback. A veces dicen que cuando uno se muere ve como una luz al final del túnel y recuerda todo lo que le ha pasado en la vida. Pues ella, esa mujer, esa muchacha parece que representara ese túnel que le permitiera a él ver hacia atrás, pero también estar consciente de que está ahí en el momento. Y es en esa relación de la muerte con este personaje que ya es mayor, que es una relación que parece circular, porque justamente en la obra hay una muerte. Un hombre mayor también muere y de cierta manera él mismo dice que podría haber sido él, o bueno, se intuye que también podría él haber sido el muerto, quien hubiera muerto en ese lugar. De hecho, hay dos muertes, la del Ah, viejo sí, y la la de muerte la de la joven. joven y el ajá. Sí, sí, sí. Sí, como de pronto contando esa relación, tal vez, como ella siendo la que muere de cierta forma, la que se va primero antes que él. Sí, mira que toda la novela es el protagonista, y aquí entramos de pleno a la conversación. El protagonista está pensando en este tipo de cosas, ¿no? Está teniendo este tipo de reflexiones, como que está al estar en contacto con estas jóvenes. Bueno, además de otras muchas cosas, una de las principales es la cercanía a la muerte. Él se nota, se siente un hombre viejo, no tan viejo como los demás, que eso siempre lo recarga, lo recalca, no tan viejo como los otros que van allí. Y el contacto con las bellas durmientes, lo único que lo hace es dar cuenta de los años que han pasado, de todo lo que ha perdido, de todo lo que ya no es para él. Creo que esto es muy interesante verlo porque de una u otra manera
no sé ustedes muchachos porque ustedes están muy jóvenes, pero yo lo veo ahora a mi edad, eh, lo veo en los jóvenes, me siento tan lejano de ellos, porque de hecho vivo ahora frente a un colegio y veo a los jóvenes y yo digo, Dios mío, soy tan ajeno a ellos y a todo lo que les gusta a los jóvenes hoy en día y a todo lo que representan. Yo me siento súper ajeno. Si eso lo siento yo ahora que todavía soy una persona joven, en relación con otras personas más jóvenes y también en la sexualidad con otras mujeres jóvenes, no, no logro imaginar cómo sería o cómo será en un futuro el choque tan profundo de la vejez de una persona de 80 años, de 70 y tantos años, como es el protagonista del libro, con cuerpos mucho más jóvenes y con la certeza, porque es una certeza de que me queda muy poco tiempo y que posiblemente estas mujeres, como lo dice el personaje principal del libro, que él está viendo ahí, que son hermosas y que tienen toda la vida por delante, estarán vivas después de que él muera. Es como un choque muy grande. No sé cómo María ve esta obra que traemos hoy. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo, absolutamente todo. Por un lado, súper interesante lo de Thanatos y luego, pues, lo típico, ¿no? El asunto de Thanatos y Eros. Porque toda la razón, yo comencé a leer la novela y yo dije, bueno, esta vaina es extremadamente erótica. No solamente por la descripción de los cuerpos femeninos, sino pues los pensamientos de Eguchi. Y, y la cosa fue como yo entré un poco a la obra sin haber leído nada sobre ella. Me ha gustado bastante los autores japoneses porque siento que tiene una delicadeza muy interesante. Siento que es solamente de ellos y hay como unas figuras muy bellas con las flores, como con los detalles pequeños y siento mucho que es como de Japón, no sé por qué. Y, entonces comienzo a leerla y la verdad, por ejemplo, hay fragmentos que se enfrentan mucho conmigo, que van un poco pues sobre las ideas que tiene Gucci sobre las mujeres, sobre los cuerpos femeninos, sobre la sexualidad justamente. Vamos a encontrarnos también, por ejemplo, ya mencionaban, bueno, me parece súper importante una cosa, este asunto de que él dice, los otros hombres que vienen acá no, son más viejos, yo no estoy tan viejo, ¿por qué? Por ese asunto del Eros, ¿cierto? Y él todo el tiempo va a decir como que yo sí siento deseos de estar con ellas, que tal vez los hombres más viejos no lo sienten y que por eso esta experiencia es tan gratificante, pero él todo el tiempo va a intentar a veces como violentarlas. Van a haber muchos momentos donde él piensa en violarlas. La obra creo que la menciona como 2 veces el asunto de la violación, pero sí es el asunto como quiere otro tipo de deseo, pero casi siempre se echa para atrás y bueno, ya me imagino que más adelante vamos a hablar sobre eso, pero sí es este asunto de que él se siente diferente y que el Eros entonces también está de por medio. Pero efectivamente siento yo también que ese asunto de la muerte, porque claro, una cosa que se va a repetir un montón es las bellas durmientes, las muchachas muy bellas que duermen allí, que duermen junto a ellos, parecen muertas. Hay unas que se mueven de pronto mientras sueñan, hay otras que son más quieticas, pero la cosa es, nada las va a levantar. Eso es como la promesa que le hacen en ese sitio. Puedes dormir junto a ellas, por favor no le hagas nada, y no hacen mucho como para impedirlo tampoco, pero les dicen como que compórtese bien. Y, y le prometemos que ella no se va a levantar. Esa es como la gran promesa. Y vale la pena pensarse, bueno, pues qué pasa, ¿no? Con ese asunto de ese cuerpo femenino, pero totalmente silencioso. Bueno, la mayor parte de veces, porque resulta también que hay algunas de estas muchachas que hablan dormidas. Y eso también es súper Pero interesante. ¿no creen ustedes que ahí radica lo erótico pues, de la situación, más que de la historia de la situación que están viviendo estos ancianos? Primero que, como acota María, se supone, y lo dicen en el texto, ya no son hombres, o ya no son atractivos para las mujeres, o ya no pueden tener sexo con ellas porque pues, se presupone que pues, como son tan viejos ya no les funciona, y por eso como el orgullo de Gucci cuando dice yo sí puedo hacerlo, pero el juego erótico de él es que él puede pero no lo hace, como que se detiene en la barrera entre el querer y el poder, porque pues nunca comete eso, e incluso tiene fantasías
donde asesina a las mujeres. Es el control total de ellas a través pues, de la situación que está viviendo. Y pues lo que iba a decir, el juego erótico que hay allí no es simplemente el cuerpo de la mujer, sino lo que el cuerpo de la mujer, porque pues se presupone que todos estos hombres disfrutan de la compañía de las mujeres, lo que les hace recordar. Y creo que ahí radica una de los principales logros de esta obra, que no concentra el erotismo en el cuerpo per se de la mujer, sino en lo que esto hace que los hombres rememoren. Por ejemplo, Eguchi, no me acuerdo si en la primera o la segunda de las mujeres, rememora los amoríos que tuvo con una muchacha mucho más joven que él. Él tendría 60 años, no, dice que es 3 años en el pasado, tendría 70 y tantos años y ella tenía como 28 años. Y lo rememora gracias a estas mujeres, y incluso a una de ellas la llama hechicera o bruja, no me acuerdo muy bien cómo la llama. ¿Por qué esto? Porque logran, solo la presencia de ella logra que el erotismo en él nazca de nuevo y no necesite ni siquiera tocarla, ni siquiera penetrarla, ni siquiera forzarla. No necesitan nada más que estar en la presencia de ella para que en ellos, en todos los hombres, me imagino que van a esa casa, renazca. Por eso es que cuando le dicen a él, pues le recomiendan, le dicen que va a ser una experiencia muy diferente, muy única y que lo va a cambiar y que le va a gustar mucho, y él llega ahí como que no sabe qué es esto tan raro, y poco a poco como que se va volviendo un adicto al encuentro con estas mujeres, pero más que el encuentro con ellas, vuelvo a repetir, es el encuentro con su pasado, con ese pasado de yo hice esto, yo viví esto, viví estas experiencias, y tanto así que deja de ser el pasado erótico, porque ya deja de recordar los momentos que tuvo de sexo con otras mujeres y recuerda los momentos que experimentó en otros ámbitos, ya sea con su hija, ya sea con su mujer, ya sea, bueno, con diferentes mujeres a través de esto, y recuerdos que no bien podría decir, no, esto no tiene nada erótico, pero desde el imaginario, creo yo, y María lo dijo al principio, del imaginario japonés, que es todo como muy, para nosotros acá en Occidente es todo muy suave, muy sereno, muy tranquilo, y que en el trasfondo de esas relaciones, ya sea con los cerezos, ya sea con otras flores, ya sea con una conversación, con un estar allí, se vuelven en sí supremamente eróticos. Yo siento que la otra vez estábamos hablando del lenguaje, digamos, pomposo, que a veces quiere decir muchas cosas y no dice nada. Con este libro sucede lo contrario, es un lenguaje muy simple que te atrapa, que dice las cosas como son. Y, digamos, me causó, digamos, un poco de... La primera vez que lo leí me pareció muy hermoso. La segunda, tercera vez entendí que también, que sigue siendo hermoso, pero a pesar de que es esa tranquilidad, a pesar de que las palabras son muy lo que tienen que ser, también está el discurso de manera, digamos, la parte, digamos, ¿verdad? Escondida, violenta, porque sigue siendo un discurso violento. Sí, creo que un factor muy importante es darse cuenta que mientras Eguchi está al lado de estas mujeres en los diferentes encuentros, va a rememorar muchas cosas y efectivamente va a ser algo que Carol y Jorge mencionaban como este asunto de como un canal, ¿no? De conversa con el pasado. Y este asunto como que esta propuesta de esta persona muy vieja y esta persona muy joven, y cómo esta persona joven le ayuda simplemente estando allí, le ayuda a pensar sobre sí mismo y sobre que va a morir y sobre su deseo y sobre quién fue. Siento, de todos modos, que la parte erótica sí puede ser como este juego de estoy allí a su lado y tal, pero yo también lo sentía mucho como de hasta dónde va a llegar él, porque yo todo el tiempo estaba pensando, bueno, habla sobre su cuerpo, habla sobre sus senos, sus piernas, la boca, las pestañas, la nuca, que la nuca particularmente es algo muy especial para los japoneses, y sobre su tez, sobre, por ejemplo, si tiene cuerpo de persona que ha tenido hijos, y hay unas ideas allí sobre
si son puras, por ejemplo. Entonces, en ese momento ahí es que yo suelo como tomar distancia de la obra porque pues como que no estoy tan de acuerdo pues con estas ideas, pero pues igual se entiende desde dónde parten. Pero entonces él también todo el tiempo como que las va a tocar, las va a acomodar. Claro, también podemos hablar de la propia filia, ¿no? Porque la zoonofilia existe y es este asunto también como el deseo de acostarse o tener relaciones sexuales con una persona dormida. En este caso, pues ellos no van allá por eso, per se, sino que también es una cosa que pasa o que es considerada mientras. Él va a encontrarse, por ejemplo, la primera vez que va con una muchacha joven, la va a mirar, va como a apreciarla, pero es en la segunda vez, que es la hechicera que mencionaba Jorge justamente. Él va a decir, esta parece una hechicera y va a comenzar a hacerle un poco como de daño, porque quiere levantarla, porque desea que haya como reconocimiento en los ojos de ella, porque a él le pesa mucho este asunto de que él las ve y las aprecia y habla con ellas de cierta manera, pero ellas nunca se van a dar cuenta. Y varias veces se lo va a mencionar a la señora que administra la casa. Entonces, está esta tal hechicera que él ve como una hechicera muy bella y él decide romper la regla. En este caso es pues violarla. Y, y siento yo pues que es la palabra adecuada porque en este caso no hay consenso, ¿no? De la filia. Y comienza a tocarla, por ejemplo, y en un momento dado dice como que no, es que de alguna manera se dio cuenta, tiene la prueba fehaciente de que ella es virgen. Y como ella es virgen, pues no puede violarla. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es la prueba? Nunca se explicaba en el libro, no sé cómo a qué se refería, pero el hecho es que llegado ese momento él dice como, no, yo no le puedo hacer esto, y comienza a rememorar efectivamente cosas de sus hijas. Y va a recordar, por ejemplo, que a su hija aparentemente fue violada, que se relaciona un montón, ¿no? Como este asunto de pronto como él siente que su hija fue violada, la hija nunca habla sobre ello, pero también da pruebas, ¿no? Por ejemplo, llega un momento como que nos describe a su hija, que era muy vivaz, que tenía como dos hombres que estaban de alguna manera como peleando por ella, y que llega un momento en que ella comienza a comportarse extraño y dice como que ella estaba irritable, ella estaba como grosera y que ella le costaba cambiarse de ropa. Y, y que de acuerdo como a lo que hizo, entonces todo apuntaba a que, y lo dicen así un poco, ¿no? Como que la tomó por la fuerza. Y entonces digo yo ahí como que, bueno, esto me explica por qué no es capaz de hacerlo con estas otras mujeres, porque además que son jóvenes, que son niñas, le va a tocar otra también más jovencita después, pero como que muy interesante esta conexión, y ahí yo diría que es muy íntima, ¿no? Porque vamos a vivir el viaje de Gucci por su vida, por las mujeres que convivieron con él, por sus deseos, por sus miedos. Nos dicen, por ejemplo, que esa era su hija favorita, ¿no? Y que le dolió mucho darse cuenta de que ella había estado con un hombre y que probablemente como pues ella no había sido partícipe, como, bueno, que ella no lo quería, ¿no? Y entonces como que yo siento que como que la vamos conociendo mucho a él como persona, sobre lo que le excita, lo que no le excita, y al mismo tiempo los miedos y los límites que ha creado. Entonces yo siento, por ejemplo, que ahí él no pasó esa tal línea porque supuestamente se dio cuenta de que ella era virgen, pero también porque eso le recordó a su hija. Y pues como han mencionado, pues va a recordar a la mamá, va a recordar a un bebecito que anda por ahí que podría ser su hijo, bueno, su hija, justamente porque era niña. Y hay un montón entonces de recuerdos que lo van a apresar, y parece muy bello también como esta idea de si es el conducto, ¿cierto? Para hablar con el pasado, el cuerpo femenino durmiendo al lado, como alguna clase de pitonisa o algo por el estilo, como lo que decía Carol justamente, está mirando al pasado y podría morir, porque ese asunto de mirar tu vida y mirarla desde cierta distancia y recordar cosas que no habías recordado, porque varias veces él va a decir como yo qué sé, el olor de su piel la recordó el olor a leche materna, y entonces se va a ir como por esa línea, y la cosa es, en ningún otro momento había pensado en ello, es el cuerpo de estas mujeres lo que lo hace. Pero miren, María Fernanda y Jorge, que justamente iba a decir que todo lo que tú dijiste yo estoy de acuerdo, pero yo creo que digamos esa mirada que sí es muy bella, que cuando uno inicia la lectura del texto y retomo
en los capítulos anteriores que habíamos hablado sobre esa relación entre el lenguaje pomposo y lo que no dice nada, y el lenguaje que es un poco más simple y que abarca de gran manera un montón de aspectos, y es este lenguaje que toma justamente a Yasunari para narrar el texto. Bueno, el narrador más bien, para contarnos lo que está sucediendo, pero digamos de cierta manera en ese lenguaje tan bello que uno hace la primera lectura, uno se da cuenta que en la segunda, tercera lectura es un lenguaje que también es violento, donde Gucci mira, donde Gucci muestra esa relación eh, que tiene con las mujeres, pero no de una manera, no de recuerdos bonitos, sino casi siempre de esa, de esa, de manera violenta, de cómo han violado a su hija, de cómo si toco a esta mujer o puedo pasar la línea de la prohibición porque tengo el derecho, o esa relación entre esta joven prostituta de 14 años, comparándola con la edad que él tenía en ese momento, o digamos siempre es eso que va mostrando, que va rememorando, es algo violento, son palabras violentas frente a esa relación que él tiene con las mujeres y lo que las mujeres representan para él, a pesar de que son recuerdos, y uno toma la postura como lector, lectora, que es algo que él está contando, pero de cierta manera, cuando uno se lo piensa, uno se da cuenta que justamente esa relación no es del todo sana. Estaba pensando justamente en que Gucci las ve a ellas como un Buda. Y en el texto dice, no habían relatos antiguos en que las prostitutas y cortesanas eran budas encarnados. Y justamente él las ve a ellas como, como ese espacio para llegar a, pero no se sabe muy bien llegar a dónde. Yo pensaría que, digamos, es un medio para encarnar o para enfrentar más bien la muerte, ¿será? No sé, yo me pregunto por qué razón él entiende o él las ve, y en esa relación que hay entre el sueño y la vigilia, que es capaz este personaje de mirar hacia atrás y acordarse de cosas que no se acordaban, y también mostrar esa relación violenta, pasivo, agresiva de cierta manera que tiene con las mujeres. Cómo esa mujer representa todo eso y cómo esa mujer es un medio, un túnel para. Pero es solamente, si nos damos cuenta, solamente se habla de él. O sea, el enfoque está en él. Él es como el punto donde todo transcurre, ni siquiera la muchacha misma. Él es el todo en el libro. A partir de él es que surgen las otras narraciones, a partir de él es que nos damos cuenta, justamente porque se concentra en la vida de ese personaje. Entonces creo que de cierta manera todo lo que él trata de rememorar va ligado a esa violencia y esa relación con las mujeres, pero también ligado a la muerte. Y cito, le atraía mucho la idea de dormir, un sueño semejante a la muerte, junto a una muchacha drogada, hasta parecer muerta. ¿Y ustedes no creen, por ejemplo, que ahorita que Carol menciona esto, que la relación entera, toda la vida que ha tenido el protagonista con las mujeres ha sido violenta? Por ahí, mientras está con una de estas bellas durmientes, él recuerda que intentó proponer un suicidio a una de las mujeres con la que estaba enamorado. Después recuerda, y en una escena que a mí me quedó muy grabada en la mente, un seno sangrante del tanto que lo succionó, sangra el seno. Luego la relación con esta muchacha mucho más joven que él, que también es una relación adúltera, cuando él se acuesta con la muchacha de 28 años, 26 años, no me acuerdo muy bien la edad, es una relación adúltera. Cuando él va donde la prostituta, que es mucho más joven, y el que al final no hace nada con ella porque la peladita quiere irse a un carnaval. Todas las relaciones, al parecer, que han tenido él con las mujeres han sido violentas, y yo creo que más que tomar, porque estaba pensando ahorita que decía Carol que el libro se fija en él y nos narra desde él, pues yo creo que esa es lo que quería el autor, ¿no? Mostrarnos cómo ese hombre, que no es nada, no, un ejemplo a seguir para nada de Gucci, no es lo que uno diría, uy,
yo quiero ser como él, ¿no? Es una persona tribulada hasta no más poder, que ha cometido muchísimos errores, que tiene una pésima relación con sus hijas, tiene una hija preferida y cuando más lo necesitó, cuando, como dijo María, estuvo esta situación de la violación, él, o al menos para mi entender, tomó una actitud parca, alejada de ella, dejó que la situación se solucionara como se solucionara, que ella lidiara con eso sola y después por eso este silencio, por eso como esta reticencia hacia él, por eso él dice, pues no entiendo por qué tanto silencio, como que, ¿por qué si no hice nada? Pues porque no hiciste nada, es que tanto silencio, porque no hiciste nada, por eso es que la relación se trastocó un poco y por eso es que ella se alejó. Y él dice, pocas veces mi hija viene hasta acá a visitarnos. ¿Sí? Yo digo, pues sí, tiene razón, ¿no? Tiene razón de no visitarlos a ustedes. Creo que una persona supremamente, bueno, y además, acotando a esto, el tener que ir a donde las bellas durmientes ya es como un poco chocante. Yo me ponía en la posición, yo pensando que el tipo de personas que van allí, que son gente poderosa, que son gente con recursos, tener que ir allí para recordar viejas glorias o para tener algo, un poco de erotismo en su vida, para sentirse nuevamente vigorosos, para, no sé, succionar un poco de la vida que tienen estas mujeres, también es un tanto patético con personas, entre comillas, con poder, con dinero, con experiencia y todo va ligado a la cultura japonesa, ¿no? Que ve en los viejos la sabiduría, ve en los viejos la gente como un norte a seguir y Kawabata los muestra aquí como patéticos, como desesperados, como perdidos, como gente que ha llegado al final de su vida y no sabe cómo llegó allí, gente que tiene que pagar el amor o tiene que pagar el erotismo, que tiene que como vampiros acostarse al lado de esta muchacha y succionarles todo lo que tienen y al final cuando ya tienen esto, cuando ya han conseguido este pequeño trago de erotismo en sus vidas, lo único que piensan es en morirse de la manera más cursi posible entre dos mujeres allí abrazados, mujeres narcotizadas, mujeres que nunca van a saber de ellos, mujeres que si ellos se mueren como le pasa a uno de ellos, nunca lo van a saber y si lo saben es porque el muerto o la persona en sus últimos momentos la rasguñó y ellas van a pensar que qué man tan asqueroso, que me haría mientras yo estaba dormida. Entonces es como esta crítica, ¿no? Esta crítica a la sociedad o a este prototipo de hombre ya mayor que se piensa que es la rectitud en pasta y cuando ahondamos en ello, cuando vemos cuando lo vemos desnudo, nunca mejor dicho, vemos que realmente no es gran cosa y realmente es una persona que deja muchísimo, muchísimo que desear. Yo creo que tienes toda la razón frente a que Eguchi definitivamente no es un modelo a seguir para nadie. Y justamente ahora que lo pienso, sí, siento tal vez que de pronto nos muestra es un hombre que ha tenido relaciones conflictivas con todas las mujeres de su vida. De pronto, digamos, no sé cuánto puede esto como representar pues todo un género, algo por el estilo, pero sí un poco reconocer el gran impacto que tienen las mujeres en su vida, ¿no? Que él no respondió de la mejor manera en diferentes situaciones, totalmente, pero al mismo tiempo es como todos estos detalles, todas estas relaciones y cómo lo han impactado. Recordará con la primera mujer, por ejemplo, algo, a mí me encanta como esa línea que hizo, algo así como que la tez de la primera muchacha que duerme junto a él, de las bellas durmientes, le recuerda el gorro blanco que llevaba un niño, y el gorro y ese, de una niña, perdón. Y esa bebecita con el gorro blanco la cargaba su primer amante. Bueno, no sería como su primer amante, sino una muchacha con la que escapa de Kioto, creo. Y entonces recordaría, por ejemplo, que estuvo con ella, que sabía que no podían estar juntos porque luego su familia va por ella y la devuelven y ella se casa. Y cuando la vuelve a ver 2 años después, la ve con esa niña, ese gorro. Entonces, como esa línea, ¿no? Como este cuerpo de esta mujer, de esta muchacha dormida, va y le recuerda el color blanco del gorro que utilizaba lo que probablemente podría ser. Ah, bueno, no podía ser su hija.
a No, menos sí, sí, que eso es lo que te siempre, iba a decir. sí. Probablemente esa niña sea su hija y él lo dice. Y él le pregunta a la mujer, ¿es mía? Y ella le dice, no. ¿Segura que es mía y Ajá, no es mía? Tal vez, no. Yo creo que ahí le está mintiendo y ujú, que otro conflicto con las mujeres. con Claro, mujeres. una hija no reconocida que está por ahí, que aquí poniéndonos un poco al estilo All Boy, quizás pueda ser una de esas muchachas dormidas ahí al lado de él. Oh, por Dios, ojalá que no, pero totalmente. Y era también, por ejemplo, él dice, ni le quise mirar la cara. O sea, a pesar de que tiene la duda de que puede ser su hija, no lo quiso mirar. Entonces, es como estas formas de Gucci de ir por la vida y aún así siente tanta ternura, porque yo siento que él es muy violento, pero siente mucha ternura hacia el cuerpo femenino, pero es como esta línea entre lo violento y lo tierno, entonces con una la acaricia y la papacha de cierta manera, y con otra entonces quiere mirar cuánto aguanta dormida, entonces le jala el pelo a la hechicera justamente, es como la que más oprobios le hace y le jala el pelo, la pellizca, quiere saber si se va a levantar y todo el tiempo le está pensando, bueno, estos narcóticos, ¿qué no? ¿Cómo hacen que estas muchachas estén así dormidas? Eh, Luego, por ejemplo, pues va a recordar la relación con sus hijas, la relación con su madre, la relación con las otras mujeres con las que ha estado. Eh, creo que creo que entonces sí, es este asunto como su relación con las mujeres y de alguna manera como que si estas mujeres representaran la vitalidad, esa vitalidad que lo está dejando. Entonces él como que a veces quiere pelear contra eso y es ahí cuando él se vuelve violento con las bellas durmientes, donde dice como las quiero levantar, quiero que me miren, pero vuelve y pierde fuerza y otra vez dice no, pero ¿por qué lo voy a hacer? Tal y tal. Y, y siento yo entonces eso, como que la vitalidad lo está dejando y efectivamente entonces van a haber dos muertes, la que han mencionado, la de uno de los señores que muere allá y van y lo dejan en otra posada para que pues no quede el cuerpo allí y sepan lo que hacen. Y más adelante también va a morir una de las muchachas justamente de una manera muy interesante, ¿no? Porque al principio del libro, nosotros sí podemos hacer spoilers, ¿sí? Sí, claro. Porque al principio del libro nos van a decir justamente como que, bueno, se sabe que que hay resistencia a los narcóticos. Nos va a decir Eguchi como que complejo, ¿no? De pronto no me toca la misma chica cada noche porque las tienen que variar porque si es unita que toma el mismo narcótico, va a crear resistencia, se va a enfermar o se va a morir. Y pues más adelante nos vamos a enterar que pues una va a morir justamente en estos espacios. Vale la pena pensarnos también es qué pasa con estas muchachas, ¿no? O sea, Gucci no va, intenta poner la conversa con esta señora que es la que administra el sitio, que hace comentarios muy interesantes como por ejemplo, cuando va donde la segunda, le va a decir, esta tiene más experiencia. Y entonces uno diría, y Eguchi lo dice, ¿cómo se tiene más experiencia siendo una bella durmiente, durmiendo al lado de un señor? ¿No? ¿Cómo se crea esa experiencia? ¿Es porque le va mejor con los narcóticos? ¿Es porque se queda más quietica y parece muerta? ¿Es porque se mueve más? Y en este caso nos vamos a dar cuenta que es porque se mueve más. Y Eguchi va a decir, esta mujer está más viva que la que me tocó antes y que yo. Y está dormida y está narcotizada, pero hay vida en su piel, hay vida en sus movimientos porque ella se mueve mucho. Y lo abraza y se quita y se le acerca y se quita y se mueve un montón. Entonces, aparentemente una bella durmiente eh, con experiencia es esta que se mueve y que de pronto tal vez da una experiencia más real de dormir con alguien, no sé. Y, pero vale la pena, es como que Ieguchi ya no va a hacer más preguntas, pero ¿de dónde salen estas muchachas y qué proceso hacen? Nos van a decir que evidentemente es por dinero, que ellas no lo van a recordar. Él le va a preguntar a la señora, ¿puedo esperar y ver cuando ella se levante? Y la señora le va a decir, Mm. no, eso acaba con la experiencia. Usted solamente viene acá y duerme con ella y ella no se va a enterar. Entonces como también muy bello ese asunto de, esto es invisible, ella no te conoce, no tienes un vínculo con ella. Ella es solamente este medio para que tú tengas esta experiencia y creo aquí que es mucho también lo utilitario de la relación entre hombre y mujer en este aspecto, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta pues que sí, que Gucci, por ejemplo, se va a relacionar con las mujeres de las que nos mencionan, así como esta es mi esposa, esta es la persona con la que me acuesto. Y siento yo como que a veces le falta a él
profundidad emocional en sus vínculos, como que no dice yo amo a esta persona, sino un poco, a veces suele ser superficial en lo que siente. Aunque eso sí, con la hija me pareció que era muy bello, ¿no? Como que, cómo la definía. Pero es chistoso, porque la va a comparar mucho con un hombre. Mira que estaba pensando lo mismo, María, porque solamente, de hecho, de él no sabemos casi nada. O sea, estaba pensando otras cosas aparte de esa relación entre las mujeres y él. No hay datos, no sabemos nada de él. Solamente de esos recuerdos de la esposa, de la hija, de las violaciones, de las prostitutas. Ya no sabemos nada más de él. Solamente sabemos ese pedazo, el pedazo de lo amoroso, el pedazo de las relaciones, eh, digamos personales digamos, familiares, pero no sabemos nada más. De él no sabemos absolutamente nada más, solamente lo vemos a través de esa relación que tiene con las mujeres y ya. Entonces es justamente porque por la necesidad de que ellas aparezcan en todas partes de su vida, porque es que parece como si él no fuera nada o nadie si no hubiese una mujer de por medio. Sí, parece que las mujeres fueran una validación de su existencia, ¿no? Parece que... Y yo creo que esto es el fin último de la Casa de las Bellas Durmientes, del sitio, es que las mujeres le devuelvan la vitalidad a los hombres que van allá y a la larga por eso es que creo que tienen reglas tan prohibitivas de no conocerlas, de no verlas fuera de allí, de no hablarles si las encuentran, porque si no se convertiría en un prostíbulo más que de van y secuestran a las mujeres y ya, y tienen la relación en común que se puede tener con cualquier prostituta de la ciudad, más esto va más allá del simple placer corporal físico, va a niveles mucho más profundos del erotismo, de la satisfacción, del miedo. Constantemente creo que es como una terapia, mucho más, una terapia de choque, mucho más efectiva de la que ellos puedan tener. Y bueno, ahorita uno de ustedes dos dijo lo de que no las conocen, que no las conocen más allá del estado catatónico en el que están ellas ahí. Yo creo que vuelvo a decir, ese es como el chiste de todo, ¿no? De la cosa, porque si las consideran un poco más allá, si fueran más allá de una relación de durmiente y el otro que está ahí al lado, creo que se perdería todo eh, el sabor, ¿no? Porque conocerían a la persona, sabrían de sus problemas, sabrían de todo lo que compone a un ser humano como pues, en su conjunto, y creo que dejaría de ser, como Carol ahorita mencionó, como lo dice Gucci, el Buda, ¿no? El Dios allá lejano, porque aunque ellos tengan, los hombres que van a las casas de las bellas durmientes, tengan todo el poder sobre ellas, son realmente ellas las que tienen el poder sobre ellos, el poder de la juventud, el poder de evocarles todo lo que le da, el poder de ser, como decía María, mucho más experimentadas y gracias a esa experiencia hacer que ellos revivan más cosas o que vivan de cierta manera las últimas cosas que ellos están por vivir, porque ellas representan eso, lo último en todo, lo último en el erotismo, lo último en el contacto directo con una mujer en ese sentido, la última juventud que van a tener cerca, lo último todo. Ellas para ellos ya son como el álbum de memorias que tienen y que simplemente se convierte en un espejo oscuro donde pueden verse. A mí me encanta esa idea también un poco, es como, creo que por medio de lo erótico y de lo profundo, de reconocerse a sí mismo y de verse a sí mismo por medio de ellas, así como lo dices Jorge, es también como que ellas son este espacio en blanco, porque él va haciendo un montón de hipótesis. Ella ya tuvo hijos, no tuvo hijos, ya sabe besar, no sabe besar. Y entonces también como que siento ahí está también el juego, ¿no? Yo puedo hacer de esta persona lo que yo quiera, porque no existe tampoco, de cierta manera. No es solamente, y por eso siento que cuando tú dices si las conoces se acaba el juego, pues también es porque es algo superior, como decías, un dios, y al dios no se le conoce, al dios se le alaba y ya, porque si lo conoces, pues probablemente tiene cosas que no te gusten, de pronto a ellos les gusta, yo qué sé, Eguchi puede hablar sobre la comisura de la boca de una de ellas, ¿no? Y hablar sobre cómo se siente, pero de pronto cuando ella hable va a ser un manerismo que no le guste o que no sea lo que él esperaba, y entonces como que lo hace súper importante.
Sí, yo no sé si estoy de acuerdo también con lo que dijo Carol ahorita, que no conocemos a Gucci más allá del contacto que tiene con las Bellas Durmientes. Yo me he leído este libro varias veces, como unas 3, 4 veces, y creo que cada vez conozco más a este personaje y lo conozco, como decía ahorita al principio, porque de una u otra manera me reflejo en él. Sé cuáles son sus conflictos, el conflicto que tiene con el envejecer, el conflicto que tiene con la relación con las mujeres a medida que va creciendo, el conflicto que tiene con su pasado, el conflicto que tiene, etcétera, etcétera. El conflicto que nos muestra el autor en el texto y que crea a través de Gucci es algo que al menos yo, y no sé ustedes, pero yo particularmente me puedo ver reflejado y gracias a esto conozco a este personaje mucho más profundamente de lo que conocería a otros, de los que me dicen que estudió aquí, que viajó acá, que vio esto. Y volvemos a decir, en esta maestría que tiene el autor y toda la literatura japonesa, creo que en cierta manera, de cierta forma tiene esto con algo muy sutil, con algo muy sencillo, con una relación, con el recuerdo de un gorro blanco, con una flor que cae, con el sonido de las olas a lo lejos. Todo esto, fijarse de Gucci lo muestra como una persona mucho más sensible, mucho más tribulada y un personaje tridimensional, más allá de que sepamos toda su vida o cada aspecto de su existencia. Y de cierta manera Gucci también, pues si nos vamos a revisar la vida del autor, el autor también tuvo una relación súper cercana con la muerte, terminó suicidándose después de Tan que cercana. su pupilo también lo hizo. Y ese es, y digamos que eso también se ve reflejado en lo que él ha escrito, lo que escribió y cómo lo escribió en esta maravillosa obra. Y aquí voy a citar, quiero preguntarle a los dos, ¿ustedes qué piensan sobre sobre lo que dice García Márquez de la vejez? Y cito: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. ¿Ustedes creen que el personaje, que Gucci, es un personaje solitario? Totalmente, totalmente. Es justamente como si no encuentra compañía en una persona que no habla, ¿cierto? En estas bellas durmientes. Yo como que todo el tiempo pensaba también en algún momento habla sobre su esposa, ¿no? Con la que todavía está. Yo pensaba como que, entonces, yo qué sé, en algún momento habla de una muchacha con la que estuvo, la joven que mencionaba Jorge, la de 30 y pico. Em, y yo pensé, bueno, y no tiene esposa, no tiene 3 hijas, y ella es mencionada por ahí, como que dicen algo así como, mi esposa todavía se lleva bien con mi hija. Y entonces ahí yo me pregunto, bueno, y no tenés entonces compañía, pero aparentemente no. La única persona para Gucci, para estar, para reflexionar, aparentemente son personas que no lo escuchan y que no hablan. ¿No? Y con las que tuvo un encuentro fortuito o con las que tuvo un encuentro fortuito de una noche y que recuerda hace 30 años o hace 3 años. Sí, las cosas como, y vuelvo a decir, esto es un claro reflejo de la sociedad japonesa y es una crítica a la misma. Cuando nosotros entendemos el matrimonio, o aquí en Occidente se entiende el matrimonio como el acompañamiento de dos personas a lo largo de su vida. No. Clásicamente es así, el acompañamiento de dos personas a lo largo de su vida y el emparejamiento total de esas dos personas. En cambio, este hombre está durmiendo con la muchacha jovencita desnuda al lado de él y piensa, no, mi mujer debe estar ahorita mismo durmiendo por allá en otra parte. Como que no hay la mujer no es alguien erótico para él, no es alguien que lo ha marcado de esta manera y por eso nunca tenemos un recuerdo con ella, nunca tenemos un momento sexual con ella, ni cuando está con las jóvenes se menciona de esa manera, es como que estuvo allí, me dio 3 hijas y se acabó, no hay nada más. Entonces es como, y yo vuelvo a decir, una clara burla y una crítica a esta forma de entender las relaciones de pareja, el amor, la fidelidad y el erotismo en el Japón, no sé si de ese tiempo de Kawabata o en general. Y con lo que preguntaba Carol de la vejez, que si es el reino de la soledad, creo que decía García Márquez, creo que no sé. A medida que voy envejeciendo, la gente pensará que yo tengo aquí unos 70 años, pero no, a medida que voy creciendo, creo que sí, poco a poco
es así, las personas que creíamos más cercanas nos van abandonando, ya sea porque nosotros nos alejamos de ellas físicamente, ya sea porque dejamos de hablarles, ya sea por cualquier otra cosa. Y con Carol hemos hablado recientemente de esto. Y bueno, y las personas que conocemos más cercanas, nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de ellos mueren, nuestros hermanos, dependiendo de la relación que tenemos con nuestros hermanos, nos distanciamos, cada uno tiene su vida y entonces nos vamos quedando poco a poco más solos. Y creo que la Casa de las Bellas Durmientes también es una señal de advertencia para lo que puede llegar a ser la vida en la vejez, para todos nosotros, hombres y mujeres por igual, de cómo podemos terminar solos, cómo podemos terminar vacíos, cómo podemos terminar sin un sentido claro de nuestra vida llegada a la vejez. Y no sé, puede ser una visión bastante triste, patética y desesperante de los años por venir. Pero yo creo que muy adecuada. ¿Cómo? Que yo creería que muy adecuada y muy bajo la propuesta también de la obra. Una visión muy adecuada de la vejez. Sí. ¿Por qué? Desarrolla, diría por ahí. ¿Por qué? No, pues mira que cuando hablaba sobre esto, yo sí siento también como ese espacio entre las nuevas generaciones, ¿no? Como que también esa idea infantil que teníamos de pronto, como que cuando yo tenga 20, yo tenga 30, voy a estar haciendo esta cosa, voy a estar haciendo esta otra, y como que no nos sentimos ya así, como que nos hemos dado cuenta que pues ser adulto es una cosa mucho más compleja y que extrañamente tiene que ver mucho con la infancia, de pensársela, de analizarla y de como hacer procesos para olvidarla a veces, dependiendo también de la infancia de cada uno. Eh, pero sí como que es este proceso solitario y que la muerte siempre está allí. Ahora que mencionabas, por ejemplo, el asunto de los seres queridos, hace poco mi bisabuela murió y a mí lo que eso hizo fue darme cuenta de la mortalidad. Yo no la tenía, yo pensé que yo la tenía presente porque la muerte estaba en mi familia o ha estado relacionada conmigo desde que yo estoy muy pequeña, pero esta fue la primera vez estando adulta. Y para mí fue este recuerdo de, mira, todos nos vamos a morir, vos vas para allá también. Y ni siquiera vos vas para allá porque puede ser en cualquier momento, ¿no? Está en cualquier momento. Entonces, siento yo como que este recuerdo constante y también creo que son las situaciones y es la edad la que nos lo va recordando más a menudo. O, por ejemplo, si estás en peligro, vos vas a pensar, voy a morir, ¿no? Y casi siempre es el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Cómo me porté? Y va a ser este camino de Gucci también en esa habitación de qué hice y qué no hice. Él no se arrepiente, extrañamente. Y siento yo que de pronto cuando hablaba sobre la crítica a las relaciones, yo lo siento mucho también es como a la crítica a la forma en la que se ve a la mujer. O, bueno, quiero creer que es una crítica, porque yo sí siento ahí que de todos modos la mujer es un objeto, la mujer es esta cosa con la que sufres y sientes placer, pero que no habla. Y entonces, pues ahí sí, yo siento que no creería que esa es como la propuesta general, sino como, bueno, esto es lo que siente Gucci, esto es lo que pueden sentir algunos hombres, y siento que debe ser muy solitario, porque si no tienen ni amigos hombres ni amigas mujeres, porque a las mujeres no se les ve tampoco como eso, pues solamente quedas tú, en este caso él mismo, y queda las bellas durmientes para acompañarlo. Siento yo, por ejemplo, también que hay unos fragmentos muy interesantes y unas imágenes muy fuertes. Jorge en algún momento mencionó, por ejemplo, está el asunto del pecho sangrante, ¿cierto? Está, por ejemplo, la primera pesadilla que él tiene cuando va y visita la primera bella durmiente. Sueña que una de sus hijas tiene un niño monstruoso y que lo parten en pedacitos, lo cortan en pedacitos y lo van a botar. Él se levanta asustado, él se levanta muy mal y siento yo pues que es que la imagen es muy fuerte. Y frente a lo que les decía de la violencia y la ternura, miren por ejemplo esta frase: una oleada de afecto por la muchacha y también la sensación infantil de que era amado por ella. Buscó uno de sus pechos y lo sostuvo en la mano suavemente. En el tacto había el extraño aleteo de algo, como si este fuera el pecho de la propia madre de Gucci antes de concebirle. Retiró la mano, pero la sensación se trasladó de su pecho a los hombros. Entonces, este asunto como el contacto es erótico porque también es el cuerpo de esta mujer, pero lo lleva a otras cosas y lo hace como sentir deseos de algo que no puede tener, y es el amor por ella y el amor de ella.
Y yo no sé, yo siento que a Eguchi le faltó eso también. Además de lo solitario, que siento que es muy adecuado, Carol, siento que también le faltó, pues de la mano de esa soledad le faltó amor. No siento que él lo reconozca, amor, ¿no? En el sentido como más allá de lo erótico. Estuvo con diferentes mujeres, ahora está con Bellas Durmientes, pero como que no hay alguien que lo haya entendido. Claro, no de la soledad absoluta, ¿no? Hablando ya aquí de la soledad que preguntaba Carol, la soledad de no haberse sentido amado en ningún momento de su vida, haberse sentido deseado, haber deseado a otras personas, pero a la larga como que no tener un vínculo fuerte, total, ni siquiera con las personas que más tenía cerca, su esposa y sus hijas. Y como dice María, no era amor y solo encontrar en el otro ser un placer vano que lo acerca más a la muerte que a la vida. No sé si se podría decir que a medida que nosotros crecemos estamos más solos pero mejor acompañados. No sé si de cierta manera se puede decir así, que uno ya va escogiendo o se van quedando las amistades que uno en serio le aportan algo, o uno les aporta algo a ellos, o está esa raíz, eso que los une, que de cierta manera es algo más fuerte. Entonces, chicos, ¿qué les parece si ya para cerrar también hablamos sobre qué tal, qué les pareció el libro, si les gustó, si no les gustó, si lo recomendarían? ¿Qué creen ustedes? Sí, perfecto. Por ejemplo, hay unas frasecitas que a mí me gustan mucho, que bueno, vienen tanto los fragmentos que suenan, pues yo ya había mencionado como la delicadeza, ¿cierto? Las flores, los toques. A mí me llama mucho la atención que Eguchi me diga, tiene las pestañas largas. A mí ese pequeño detalle me fascina, frente a la literatura erótica. Entonces, si a mí me preguntan, ¿recomendas el libro como literatura erótica? Yo digo sí, en tanto que es erótica y no pornográfica. Como que no va a llevar a nada, pero hay ese deseo constante allí, hay este momento donde uno como lector dice hasta hagan algo, ¿no? En el caso de Gucci, a pesar de lo que tiene de implicaciones, porque pues está el deseo allí y está lo erótico allí. Además, por otro lado, siento que es muy psicológica. O sea, yo la compararía un poquito como Memorias de Subsuelo de Dostoyevsky, donde uno conoce cómo sufre una persona, un hombre. Entonces, estas tribulaciones, estos deseos, esta relación con su madre, con todas las mujeres de su vida, porque claro, yo no entiendo por qué de pronto no lo relaciona también con hombres, eso sí no lo entiendo. Siento yo que si yo fuera un personaje en esta obra y fuera el personaje principal, como que al dormir al lado de esta persona joven, pensaría en todas mis relaciones, ¿sí? En toda conexión que yo ya haya hecho. Entonces, románticas, pero también justamente amistades, como mencionaba Carol, como familiares, o sea, todo aquello que me ha tocado, y porque hay intimidad en ese asunto de dormir al lado de otra persona. Entonces, ahí yo diría, bueno, hombres y mujeres, pero para él son solamente mujeres. María, ahorita que dices eso, y disculpa por interrumpirte, ¿tú crees que la obra funcionaría también con una mujer anciana que se acostara con muchachos jóvenes? Yo no creo que funcionaría, o tú sí. Yo creo que sí, en realidad yo creo que ¿Sí? sí. Y yo creo que tendría pensamientos muy similares. Carol, ¿qué cree? Sí, en el sentido de que está la cosa y que la cosa no se puede tener, que hay una barrera, creería que sí, que podría de alguna manera funcionar. Sigue siendo ese Buda que está durmiendo, que de cierta forma no es accesible del todo y que te permite entrar a un recuerdo, te permite rememorar cosas. No sé si la relación erótica de mujer vieja y hombre joven sea igual que la de hombre joven, mujer, digo, hombre viejo, mujer joven. Sí, yo no sé, porque lo estoy imaginando, ¿sabes? Como si yo fuera una persona... Ah, bueno, esto lo mencionabas también ahora. Yo he sentido la pesadez de los años, pero también al leer esto, yo de alguna manera yo me ponía al lado de las bellas durmientes, ¿no? Como que al leerlo era un poco más sobre esta mujer que está durmiendo a su lado, y está siendo un poco como admirada, pero también violentada. Así lo sentía yo. Al pensarlo frente a, bueno, y si yo fuera una mujer muy mayor, yo creería que sí, porque de todos modos está el deseo y está el asunto de que Thanatos te está respirando en la nuca, que estás asustado, que no recordás, que no sabes qué es esto de la vida y que de pronto ese cuerpo
de deseo, que puede ser una mujer, un hombre. Yo pensaría que en este caso, ¿saben? La persona que te acompañe en la cama, pues responde a la persona que, al tipo de cuerpo y género que te guste, ¿no? Y sexo que te guste. Entonces como que podría ser una mujer o un hombre, pero es como que despierte ese deseo, porque la vitalidad va con ese deseo. Por eso Eros es el contrario supuestamente al Tánatos, ¿no? Entonces como que el deseo también te hace sentir vivo, sea deseo maternal, sea deseo de ternura o sea deseo violento, que siento también que es como el que más aparece. Entonces yo creería que un personaje femenino allí sufriría de cosas muy similares y también como que jugaría con ese cuerpo de ese muchacho, que no significa tampoco que esté de acuerdo, ¿no? Porque siento yo que entiendo la sensación, entiendo porque esto es como una especie de terapia extraña, pero también diría yo, bueno, ¿y por qué no los escuchas, no? De pronto también funciona así. eh, Había otra frasecita que me gustaría compartirles así mientras nos cuentan a ustedes también si la recomendarían o no. Era, ahora vengarían esta muchacha esclava, drogada para que durmiese, todo el desprecio y la burla soportado por los ancianos asiduos de la casa. Violaría la regla de la casa. Sabía que no le permitirían volver. Esperaba despertarla mediante la violencia, pero se apartó de improviso porque acababa de descubrir la clara evidencia de su virginidad. Yo aún no sé qué es este asunto de la clara evidencia de su virginidad, pero es este asunto como que él se siente, está resentido, él siente que se están mofando de él, porque esta mujer bella a su disposición y no puede hacer nada. Pero a medida que avanza la obra se va a dar cuenta de que nadie se está mofando de él, que le están dando un lugar para recordar, un lugar seguro de cierta manera, una compañía que aparentemente él no sabía que anhelaba. Y era como, hasta diría yo, su propia compañía, porque es este asunto que mencionaba Jorge sobre un espejo negro donde reflejarse, porque eso son ellas. Lo que hemos mencionado, canales, espejos, un cuerpo que te acompaña, pero pues que te permites ver hacia adentro, porque ese es el camino de Gucci, ¿no? Mirarse hacia adentro, mirar su vida y mirar sus relaciones. Es como algo así como cuando uno está soñando y se desdobla y mira las cosas desde afuera, que dice que se desdobla, que uno sale del sueño. Así siento yo que es esa relación entre él y las muchachas, las bellas durmientes. Y la cuestión es, bueno, yo me preguntaba que justamente ellos no podían hablar con ellas, ese personaje no podía hablar con ellas porque de pronto en ese hablar pues no se iba a encontrar a él, iba a encontrarlas a ellas, quién eran ellas, cuál era su vida, qué hacían. Entonces no tendría sentido ir a pagar por algo que tendría un fin de, ajá, que ya se podría conocer. Más bien, por ahí dicen que es más difícil conocerse a uno mismo y es verdad, es revisarse a través del otro, pero el otro como ese espejo que está ahí y que te enfrenta. Sí, es como cuando uno, no sé, le atrae a alguien y lo ve desde lejos y esa persona desde lejos, pero nunca, y bueno, y crea historias de esa persona y le pone una personalidad y le da, y la pone como si fuera la mejor persona del mundo y una de dos, o nunca se acerca y tienes esa imagen hedónica de esa persona ya perfecta que hubiera pasado así, o se acerca y descubre que la realidad no es tan bonita como lo que pensamos. Y creo que las bellas durmientes son esto, ¿no? El terreno de las posibilidades, terreno de lo que puede ser, como, como un ente que está dormido ahí que le entrega todo eso a Eguchi. Pueden ser también otras muchas cosas más allá de una persona con su personalidad, con su forma de ver la vida, con su... Por eso yo creo que también cada cosa que ella le brindan, cuando él ve los dientes, cuando ve los labios, cuando escucha que una de ellas habla dormida, todo lo que ella les brinda, esos fragmentos de, de su, de su físico, el escuchar su voz y todo, también son como partes de un rompecabezas que ellos quieren, bueno, quieren entre comillas armar, pero que a la larga les da igual si la muchacha piensa esto o aquello. Lo que a ellos les interesa es que le brinden este subidón de erotismo y este rememorar viejas glorias. Y conforme lo que decía ahorita María, que él quería como vengarse de ellas por la burla que les daba. No sé ustedes qué piensen, pero ¿no les parece que la juventud, y tal vez de manera involuntaria, también es un poco una burla a la vejez?
porque es otra vez ese reflejo de todo lo que teníamos y que perdimos, y que todo eso como que es una vanidad, que digo que es involuntario y que no es, soy yo aquí elucubrando cosas, pero es como esa vanidad de la vida, que teníamos todo eso y lo hemos perdido, y que está ahí enfrente de nosotros, tan bello, tan firme, tan lejano ya. La juventud puede ser eso para una persona de 80 años que ya la está viendo más allá que para acá. Sí, no, yo creo que aún en este momento, o sea, 25 y mirar hacia atrás y pensar, hubo tantas cosas que no hice en esa época y que aún ahora no puedo decir, bueno, hazla ahora, Cuando ¿no? tenía 15. Sí, y era como te sentías diferente, tu cuerpo era diferente, tus aspiraciones eran diferentes. Y lo bueno es que de todos modos siento yo en este momento podríamos hacerlo, ¿no? Como que tenemos tiempo, podría verse por la sociedad como que no has madurado, yo qué sé, porque estás haciendo estos procesos que se hacían cuando estabas más pequeño, pero, pero siento yo que el problema con la vejez es que ya no vas a poder, ¿no? Claro. Tu cuerpo no te lo permite, el tiempo no te lo permite. Entonces, claro, yo siento que está ahí de por medio, pero saben que yo siento también que es muy occidental, a pesar de que, o sea, aparentemente Oriente y Occidente tienen esto en cuenta. Por ejemplo, en el asunto de que las personas jóvenes son bellas. Entonces yo ahí hablaría y diría como que no, pero las personas ancianas también tienen belleza y que la belleza no se trata solamente entonces de este asunto de qué tan lozano estás, que no tienes arrugas, que todo está firme, sino también como que la belleza está en otros sitios y la belleza es una cosa como más flexible. Y siento que esto nos ayudaría también justamente a tramitarla mejor, porque es que como eso es lo que hemos consumido y escuchado un montón, pues también siento que viene desde ahí, ¿no? Como que Es que usualmente los jóvenes tienen la belleza y los viejos la sabiduría. Eso es lo que está, pues, lo que se tiene pensado. Y claro, yo creo que también en la vejez hay belleza y hay erotismo, algo que no se trata mucho en las obras de ficción. El erotismo de la vejez exactamente. también hay. Pero creo que viéndolo en perspectiva, si tú tienes 80 años y te ponen a elegir, ¿quieres tener 80 o quieres tener 25 otra vez? Yo creo que nadie dudaría de decir, bueno, 25 otra vez, para volver a tener todas las oportunidades, porque creo que ahora tú, Carol y yo, aunque todo este podcast está diciendo lo contrario, tenemos todas las posibilidades de ser otra persona, de cambiar. No estamos a puertas de la muerte, o tal vez sí, porque creo que la obra nos dice esto. Ah, las Un hombre jóvenes de también 80 mueren. un hombre de 80 años muere, pero una joven de 19, una joven de 15, una joven de 20 también muere. Así que esto no es privativo de la edad, es privativo del ser humano, que la gente se muere. Así que creo que también está eso, ¿no? Eso de poner en balanza qué es lo más importante para ti y entender. Yo creo que el gran eslogan aquí es entender que si nos podemos a buscar un eslogan, ¿no? Yo que me pongo a buscar cosas así, que tanto la juventud como la vejez tienen las ventajas, ¿no? Que nos otorga la vida. Al final de cuentas solo vamos a pasar por esto una sola vez, dependiendo de lo que uno crea, pero bueno, yo creo que solo una vez, y tenemos que absorber todo lo que podamos en el tiempo que nos dan y en el momento que tenemos. Sí, mira, porque cuando vos decías como que uno no dudaría, yo dudaría si me quitan el conocimiento. O sea, si a mí me dicen como, mira, en este momento tenés la oportunidad de volver a los 10 años. Entonces yo digo, sí, si tengo el conocimiento que tengo en este momento. Si la persona de 25 entra al cuerpo de esa niña, yo lo intentaría, efectivamente haría cosas diferentes y todo. Pero si es volver a experimentarlo, no, 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 Pero ¿por qué no? Si, no, 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 si no, no. parte, si parte de la vida es volver a experimentar cosas de nuevo, imagínate, sí, cosas malas, pero imagínate la primera vez, no sé, la primera de algo que disfrutaste mucho, volver a experimentarlo, volver a vivirlo. No sé, yo creo que podríamos hacer un podcast Sobre eso. totalmente de esto, pero al menos desde mi punto de vista, si a mí me dicen, tienes 80 años y vuelves a los 10 y te quitamos todo lo que sabes, yo diría como dice Borges, que yo siempre lo nombro. Si vuelvo a renacer, quiero renacer como alguien nuevo, no como Borges. Porque alguien nuevo tiene todas las posibilidades. Alguien que ya tiene el saber de acumulado, ya mira la vida con más cautela, con un poco más avinagrado. Entonces no sabría
queda para otro podcast, María, si quieres venir, el podcast ciento tanto, Eso, te cada invitamos a 60, cada 60 eso, episodios. cada Carol, 60 episodios. y Carol, ¿y tú? Sí, y hablando sobre esa relación, si recomiendo, ¿no? Ay, qué pena, ahorita se me vino a la mente, estaban hablando sobre esa relación entre el amor y digamos, la vejez o esa relación íntima. Nosotros también tenemos un capítulo donde hablamos sobre la película Amor, y yo creo que esa película Mm, lo dice todo, entonces vayan y escuchen ese capítulo que mm. estuvo Que el amor muy, muy bueno. ahí el amor y el erótico se transforman, ¿no? Sí, sí, es muy Y bello. también está muy cerca de la muerte. Sí, una relación súper estrecha. Y sí recomendaría el libro totalmente. Es un libro que no se puede leer una sola vez, jamás. Hay que leerse de Mm, 2, 3, 4, 5 veces. Además es súper corto, entonces uno mm. lo disfruta demasiado. Y cada vez que uno lo va leyendo va encontrando cosas nuevas. Incluso sirve para terapia de uno mismo. Uno mismo se pregunta, bueno, y va a sus recuerdos también. Entonces es un libro demasiado bello y sobre todo la vida del escritor también es una vida que hay Mm. que conocer. Esa relación con el otro, también hay que ahondar en eso. Entonces efectivamente es un libro supremamente bello, violento, que hay que poner en cuestión, pero que pues que no se puede, no queda la duda de que es una obra maestra. Yo, que no lo he dicho, también recomiendo mucho este libro, me lo he leído varias veces y creo que recomendaría, ya que hablamos del paso del tiempo y de lo que vendrá y lo que ya pasó, recomendaría mucho a la gente que lo lea en diferentes etapas de su vida. Que si ahora mismo están escuchando este podcast y tienen 15 años, 16 años, lo lean y lo vuelvan a leer cuando tengan 25 y lo vuelvan a leer cuando tengan 40 y cuando estén a la edad de Gucci 70 y tantos, lo vuelvan a leer y vean las diferencias, porque este libro nos confronta, al menos a mí me ha confrontado en mi propia vida y en la propia forma de pensar que tengo y cómo lo confronta uno en las diferentes etapas de madurez y de conocimiento. Y si la vejez es la sabiduría, ya veremos en la vejez cómo experimentamos la lectura de este libro y si de alguna u otra manera nos sentimos identificados o no. Y yo creo que con esto, Carol y María, podemos ir terminando nuestro capítulo número 88 que lo dedicamos a hablar del libro La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Con María podríamos estar hablando 8 horas, 10 horas, 20 horas, una maratón, podcast de 3 días acerca de estos temas y de otros muchos temas, pero no queremos quitarle más tiempo y agradecemos mucho que hayas estado aquí otra vez, que nos haya dado tu conocimiento, trajiste puntos de vista que yo nunca me hubiera planteado y que son muy interesantes y aquí en Comala Podcast cuando quieras venir, las puertas están abiertas y de nuevo muchísimas gracias por tu presencia. Ay, muchas gracias, Jorge y Carol. A mí me parece que hace tiempo no disfrutaba la lectura de esta manera. Quiero comentar pues que me dijeron como que, ¿querés participar con esta obra? Yo dije, claro, cualquier obra, la que ustedes quieran. Y fue, pues, me acabó con un bloqueo de lector que ando tramitando desde hace bastante tiempo. Entonces como que eso me ayudó también un montón y siento que tienen absolutamente toda la razón y creo que es la mejor manera de terminar el episodio, tanto Jorge como Carol. Y es este asunto de que definitivamente es una obra que te confronta, que te hace conocerte y creo que ese es el fin último de la literatura, ¿cierto? Como que, y de la vida misma. Uno va por la vida cambiando, mutando, intentando conocerse, todo lo que eso implica, ¿no? Las relaciones, el amor, el deseo, la muerte, todas esas opiniones que están ahí. Y me imagino que un día uno tal vez se levanta y dice, ya me conozco, y esa misma noche te das cuenta de que no te conoces. Entonces como que así va uno por la vida intentando conocerse y son estas obras de arte las que más herramientas te dan para hacerlo. Entonces muchas gracias también por haberme permitido acercarme a esta obra. Yo no la tenía referenciada y no sé, encontré una obra que me ha hecho pensar bastante. Entonces muchas gracias. Muchas gracias María por estar el día de hoy aquí, Jorge también, a ustedes por escucharnos y por llegar a este punto. Les recordamos que en los enlaces de los distintos perfiles de Instagram, de TikTok, YouTube, pueden acceder a los links también y escucharnos desde las diversas plataformas. Subimos distintos contenidos relacionados con los capítulos que estamos estrenando. Desen una pasadita por ahí por Twitter también, por TikTok y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo, gracias a ti María Fernanda, gracias Jorge y nos escuchamos. Hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo.